Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Que han perdido el norte, porque a los dirigentes políticos que se les tiene miedo es a los dictadores, a los tiranos o a aquellos que actúan al margen de la democracia, que es lo que está sucediendo en estos momentos en Cataluña. Bueno, creo que la trayectoria del Partido Socialista junto a los movimientos sociales de LGTBIQ es innegable, pero como no nos conformamos con lo logrado, sino que queremos avanzar más, estamos aquí para globalizar los derechos de las personas, para defender y seguir ampliando derechos, y por eso toda la ejecutiva del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, está en este orgullo. Hemos decidido decir sí, un sí a la libertad, un sí a la igualdad, un sí al respeto a la diversidad. Cada uno piense como piense y sienta como sienta. Creo que es un gran paso adelante que en España todos los partidos estemos apoyando la causa LGTBI. Sí, estaré con la carroza de Ciudadanos y también con la de nuestros hijos. Creo que la libertad y la igualdad son condiciones sine qua non para la democracia. Uno puede tener dudas, uno puede tener prejuicios. Lo que no puede hacer uno es apuntarse a dogmas sin escuchar y sin atender a las razones de los demás. Celebrar todo lo conseguido, pero para reivindicar lo que falta. El orgullo gay es una de las razones que me hacen estar orgulloso de ser español. Nuestro país es uno de los países que más ha avanzado en el mundo en derechos LGTBI, pero hay que seguir trabajando. Para nosotros es un orgullo haber podido presentar en el Congreso una ley, que es la ley que han hecho los colectivos LGTBI. Siempre llega un momento en que las palabras cumplen la función para la que han sido hechas, para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Timoteo Mendieta fue un hombre justo, un ciudadano honrado que tuvo un legítimo anhelo. Su pensamiento era el alegato de libre ejercicio de los derechos civiles a la felicidad. ¿Qué se siente hoy? Acabado. No, ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes, mamá? Triste por muchas cosas, hija. Lo demás es una alegría haberle visto así, para ir yo con él. Ay. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Me llamo Cristina y soy otra española en el exilio. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque yo también soy periodista y creo que ahora más que nunca necesitamos periodismo comprometido y valiente como el que hacéis vosotros. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque cada vez que os escucho desde la fría Noruega, donde tampoco se trata ni se paga igual al local que al extranjero, al hombre que a la mujer, me recordáis que soy de la Resistencia y no estoy sola. Gracias. Saludos, muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de tomar la temperatura
a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Y por fin es lunes, en un fin de semana que ha estado caracterizado por la celebración del gran desfile del orgullo LGTBI, que como sabéis ha tenido lugar en Madrid, una demostración, un ejercicio de libertad, de declaración, de reivindicación, de protección de los derechos civiles, y ha tenido un enorme impacto. Y como hay gente que nos está escribiendo diciendo, ha sido un fin de semana muy emocionante, muchísimas gracias por el apoyo la semana pasada, hay que seguir avanzando en la lucha de derechos por la igualdad, tanto LGTBI como en igualdad de género, que dice Zarracuca. Bueno, de eso hablaremos un poquito y vamos a hablar también sobre el entierro de Timoteo Mendieta. Sabéis que tuvo lugar ayer en el Cementerio Civil de Madrid, allí estuvieron Emilio Silva, estuvo María, y podremos hablar un poquito de ese acto de homenaje, de justicia, celebrado tantos y tantos años después, tan merecido para la familia de Mendieta, para su hija Ascensión Mendieta, así que algo hablaremos de eso también aquí en el programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Timoteo Mendieta, enterrado 78 años después de ser asesinado, 78 años después, en los que su hija ha estado buscándole en la fosa común y donde finalmente ha tenido que ser una juez, la justicia argentina, la que enviase esa petición para esa solicitud, esa exigencia para que fuera exhumado, y la hija ha podido recuperar, la familia, sus restos y ofrecerle una sepultura digna. Bueno, de eso vamos a hablar con Emilio Silva. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín. Fue un acto, por las imágenes que he visto, por los audios que habéis recogido, un acto realmente emocionante. Bueno, hay cosas que ocurren que tienen igual no grandes dimensiones, pero tienen un significado tan intenso por lo que representan que realmente sí fue, y yo creo que todo el mundo que estaba allí, casi diría que conmocionante. O sea, ver a Ascensión, la entrada de Ascensión Mendieta en el Cementerio Civil de Madrid, y su recorrido de 200 metros hasta la esquina donde iba a ser enterrado su padre, lleno de gente aplaudiéndole, mostrándole cariño, ella con su bastoncito y agarrada del brazo de su nieto con una emoción. Y luego muy impresionante fue también cuando ella, quiero decir, a la que yo le he oído muchas veces hablar de esto, pero cómo en el momento en que iban a enterrar a su padre le salió un dolor que tenía guardado ahí casi hace 80 años, pero que demuestra la necesidad que tiene este país de cerrar esa herida. María, muy buenos días. Buenos días. Yo creo que es sobre todo la necesidad de tener un derecho humano como es poder enterrar a tu ser querido. Ayer lo que decías tú de ese llanto a mí también me sorprendió. Yo creo que nos sobrecogió a muchos de los que estábamos allí. De hecho, cayeron varias lágrimas precisamente por eso, ¿no? Porque ves cómo al final una persona necesita despedirse de su ser querido, sea como sea, pero necesita despedirse de él. Y cuando has tardado casi 80 años en despedirte de tu padre y en saber que está allí, que va a descansar y que tú vas a poder ir a un sitio a recordarle, a recordarle, es que no se entiende, no se entiende que no le hayan podido dejar a esta persona despedirse de su padre después de casi 80 años, ¿no? Entonces yo creo que eso también es lo que nos emociona precisamente por eso, porque al final su cuerpo estaba guardando ese llanto que necesitaba sacar y ayer por fin lo pudo sacar. Y a eso hay que añadirle que ella estaba a punto de cumplir 14 años cuando un grupo de falangistas llamaron a la puerta de su casa y ella fue la que abrió la puerta por la que su padre salió y nunca volvió, ¿no? Y eso, en cualquier cabeza, por mucho que no tenga ninguna responsabilidad, pero bueno, es algo que ha estado ahí, que mencionó su hijo durante el acto, ¿no? Y fue muy sorprendente para mí el desgarro, como en ese momento ella fue, bueno, pues como cualquier persona que tiene que hacer un duelo, ¿no? Que es completamente difícil despedir a un ser querido, ¿no? Y uno primero tiene que sentir rabia, quiere decir, tiene unas fases, y ahí estaban todavía intactas.
Bueno, vamos a hablar de eso ahora a continuación. Antes tenemos que repasar también la agenda setting, los grandes medios de comunicación, las portadas, y tenemos que saludar convenientemente a los oyentes de este programa. Ángel, muy buenos días, que dice: a partir de ahora hay que trabajar para que todas las familias entierren a sus muertos dignamente, porque en efecto esto es una cuestión muy transversal y llama la atención, porque evidentemente tiene un componente político, negar eso es una estupidez, pero llama muchísimo la atención que no haya un amplísimo consenso en que la gente tiene que poder ejercer, celebrar el duelo, desarrollar el proceso de duelo y enterrar dignamente a sus familiares. Esto no debería ser ni siquiera objeto de discusión. Bueno, Irnerius, Pablo, Paloma Irazazábal, muy buenos días, Paloma. Paco Germen, buenos días. Frank, Ángel, Tineviera, Gracia Moreno, muy buenos días, Gracia. Hacía días que no te veía por aquí por el directo, amiga. Oye, por cierto, muchísimas gracias. Dale un besazo muy fuerte a Paco. Qué majo que eres, Paco, qué grande. Porque resulta que ha cogido y ha digitalizado el libro Héroes de los dos bandos, que ya no está disponible prácticamente. Yo no sé ya ni si está descatalogado. Y te lo agradezco muchísimo de corazón, Paco. No sé si puedo decir esto o no está bien que lo diga, porque no sé si está bien que esté digitalizado. No tengo ni idea, no tiene nada que ver conmigo, pero independientemente de eso me suena que hay, aunque solamente sea para consumo interno personal, para tenerlo como recuerdo. Bueno, Manu, muy buenos días. Pedro Quintana, Manu Ejido, Enfermeros Alesa, Elena Noruega, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora al programa y que nos ayudan también a analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sánchez Cajal, David Quirós, Olga, Elierra, bueno, son muchísimas personas, cada vez es más difícil mencionarlos. Norma Echarte, Guy Bruce, Mamen Páez. Y sabéis que hay diversos mecanismos de participación en el programa, o bien utilizando el hashtag en Twitter, @lacafetera Mendieta Descansa, es el hashtag de hoy, @lacafetera Mendieta Descansa, o bien también a través del teléfono móvil 627-002-002. Allá hay un WhatsApp donde podéis dejar notas de audio, unos 30 segundos para dejar vuestro mensaje, una nota de audio y un pequeño titular en texto que nos ayuda un poquito a ordenar los mensajes. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, pues os decía, la agenda setting, las portadas de los periódicos. Claro, hoy teníamos aquí una pequeña conversación hacia dónde enfocar el hashtag del programa, porque sabemos que tiene una gran visibilidad y a veces decimos, bueno, el hashtag con frecuencia no tiene que ver necesariamente con el contenido central del programa, pero sí, como se observa tanto, se ve tanto, se convierte inmediatamente en trending topic, gracias a vuestra participación, pues decíamos, bueno, hay que utilizarlo para algo. Por eso el hashtag elegido hoy es @lacafetera Mendieta Descansa, porque si nos atenemos a lo que dicen las portadas de los periódicos hoy, el tema de interés principal es una vez más, Cataluña. Porque el periódico El País hoy, aunque Cataluña es un tema que, insisto, llevan todas las portadas en primera, pero el periódico El País publica hoy el segundo borrador de la ley de ruptura de la Generalitat, y eso le sirve al periódico El País para decir que será un foro de modelo bolivariano quien haría la Constitución catalana. El texto saldrá de un proceso asambleario dirigido por un foro social constituyente. La República Independiente puede llegar a proclamarse sin pasar antes por las urnas. El llamado presidente de la República asume también el cargo de jefe de gobierno, dice el periódico El País en su portada en un texto de Casqueiro. Dice, el proceso independentista catalán ha optado por una vía
de hechos consumados. El país ha tenido acceso al segundo borrador de la ley fundacional o de transitoriedad, conocida también como la ley de ruptura, cuya presentación está anunciada para este mes de julio. Su artículo 1 establece que Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social, y su artículo 3 proclama esta ley como norma suprema hasta que sea elaborada una constitución por un foro social constituyente de corte asambleario en el que participen organizaciones sociales y partidos políticos. Dice, de aprobarse esta ley, antes de que se haya producido un referéndum, la República Provisional Catalana quedaría proclamada sin pasar por las urnas previamente, dice el periódico El País esta mañana en su portada. Pero me hace gracia esta combinación utilizando el modelo bolivariano. Supongo que se refiere porque es asambleario, supongo que eso es en lo que ve el periódico El País, el modelo bolivariano. Claro, si nos fijamos también en que la portada del periódico ABC pone el foco en Venezuela, la represión de Maduro dispara las peticiones de asilo a España, el Papa exige una solución pacífica y democrática en Venezuela. Un manifestante se protege detrás de un muro durante una de las violentas protestas que tienen lugar a diario en Caracas. Es verdad que la sociedad venezolana está rota en este momento, no es ninguna novedad. Ya lo hemos explicado aquí en otras ocasiones, pero bueno, por alguna razón la prensa española vuelve a colocar en el foco a Venezuela, en fin, el modelo bolivariano del periódico El País y así uno y tras otro. El periódico La Razón dice: los alcaldes del PDeCAT no firman ceder locales el 1 de octubre. Cismas soberanistas se negaron a suscribir el manifiesto del acto con Puigdemont por las consecuencias de la autoridad judicial. Es verdad que parece que hay mucha inquietud por qué consecuencias puede tener para aquellas personas que suscriban tanto la convocatoria del referéndum como que participen de la movilización de una o de otra manera, porque el gobierno ha avisado de que va a ser muy contundente y cabe esperar por lo menos las inhabilitaciones como poco. Y hay bastante tensión en ese sentido, incluso sabéis que el concurso de la fabricación de las urnas ha quedado desierto porque ninguna gran compañía ha querido hacerse cargo de una decisión que les puede conllevar consecuencias judiciales. Bueno, mientras tanto escuchábamos a Albiol criticar a Puigdemont de nuevo. Pues a mí me parece que este tipo de declaraciones ponen en evidencia, primero, que han perdido el norte, porque a los dirigentes políticos que se les tiene miedo es a los dictadores, a los tiranos o a aquellos que actúan al margen de la democracia, que es lo que está sucediendo en estos momentos en Cataluña. Los demócratas, porque en estos momentos los partidos constitucionalistas representamos la democracia en Cataluña, representamos la democracia y la libertad, no tenemos miedo a esas amenazas. No tenemos miedo de esas amenazas, dicen. Bueno, yo creo que ante el tema de Cataluña hay muchos factores a tener en cuenta. Creo que se puede reflexionar sobre muchas cosas que pueden estar de acuerdo o no los distintos dirigentes políticos de Cataluña, pero precisamente Albiol no puede hablar de regímenes dictatoriales y de gente que no respete los derechos democráticos y los derechos humanos, porque, por ejemplo, él en una campaña, hay que recordar que su campaña era limpiando Badalona. Esto creó una gran polémica sobre este mensaje precisamente racista en su momento. Entonces creo que antes tenemos que tener autocrítica por parte de los dirigentes políticos y luego hablar contra esas... Bueno, eso por no hablar de las inclinaciones del Partido Popular a aproximarse a cualquier gobierno con, en fin, sospechoso o directamente cómplice de atentar contra los derechos humanos. Porque, claro, cuando se trata de Arabia Saudí, para fabricar el ave a la Meca. Cuando se trata de China, es que hemos visto ni más ni menos que a María Dolores de Cospedal visitando China, que es una cosa como absolutamente insólita, ¿no? Así que, claro, el problema de la política es que ha perdido totalmente la credibilidad, ¿no? Porque lo que vemos es una gran operación política. ¿Les parece mal Venezuela? Pero luego hacen negocios el Partido Popular de tapadillo intentando sobornar a funcionarios en Venezuela, ¿no? Bueno, hay 2,6 millones de dinero en venta de armas entre España y Venezuela, 2,6 millones en 2016. Es un dato también a tener en cuenta. Pero claro, supongo que lo que es amoral es no hablar de ello en los periódicos, porque vender armas por 2,5 millones de euros pues les debe parecer súper moral, ¿no? Pero,
Es típico del Partido Popular, quiero decir, ese discurso de usar cualquier herramienta sin límites para atacar a otros cuando incluso yo practico ese tipo de relaciones, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy interesante es el término bolivariano del diario El País, ¿no? Más allá de que uno extienda la participación en un proceso constituyente, ¿no? Si tienen que ser 7 padres, como fue el caso de la Constitución de 1978, si tienen que ser 7 padres y 7 madres, o si tiene que ser la ciudadanía participando, pues es curioso cómo ha adoptado esa palabra El País ahora para... Bueno, una vez que la ha instalado en la mente de la gente, que la gente, o la mayoría de la gente, no sabe lo que ha sido la revolución bolivariana, quiero decir, y no la defino, no la califico, pero no sabe lo que ha sido, pero una vez que ha instalado la palabra bolivariano, la palabra populismo ya donde quería, ahora son un comodín que sirve para todos, ¿no? Y también es curioso cómo es a través del país, a través de donde se están filtrando todos estos documentos del proceso catalán, ¿no? Porque están saliendo vía El País, ya han salido varios, en los que está siendo la vía para informar, con ese sentido crítico para ir soltando precisamente los pasos que vienen por delante, ¿no? Pero mira, esto es un ejercicio que sería muy interesante para caiga quien caiga, o sería muy interesante para el intermedio. Que salgan con un mapa y digan, oiga, ¿le preocupa a usted Venezuela en la puerta del PP? Sí, me preocupa. Sitúe usted Venezuela en el mapa. A ver cuánto tardan en hacerlo. Porque al final ese es el problema, que se ha instalado en efecto conceptos como bolivariano o como populismo. ¿Defina usted populismo? Bueno, pues populismo es cuando el propio Fraga definía como populista al Partido Popular. Todo esto, hay una ironía del destino que es brutal, ¿no? Pero bueno, el caso es que es verdad. La portada del periódico El País es eso esta mañana. Y como dice Emilio, pues después de conseguido colocar un término que además tiene connotaciones evidentes y que enmarca también a Podemos, así lo han tratado de hacer durante meses, pues lo lleva el periódico El País a su portada. Es una pequeña venganza, supongo, contra Podemos o no sé muy bien. Bueno, esto en el periódico de Cataluña, sí que os invito a que leáis una entrevista que concede Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la líder de Barcelona en Comú, que dice: no pondré en peligro a los funcionarios por el 1 de octubre. Y el titular de portada es: tirar millas con el referéndum no es eficaz, porque lo que sí que estamos observando es que, primero, hay muchas dudas sobre no solamente las consecuencias del 1 de octubre, sino sobre la celebración, la forma en la que este referéndum se ha celebrado. Pero hay algo que me parece evidente y que yo creo que en este programa tenemos que empezar a manejar sin tapujos. Algo hay que hacer en Cataluña. Y la derecha en España ha dado un viaje en esa dirección, porque yo recuerdo perfectamente las primeras tertulias en las que participaba en Hora 25, cuando se empezaba a hablar del proceso en Cataluña, del referéndum, que la derecha, recuerdo conversaciones con gente próxima a la derecha, que no se le ocurría plantear una sola coma, un mínimo cambio de la relación del statu quo entre España y Cataluña. Ha pasado un montón de tiempo, ya han pasado años. Bueno, ahora todo el mundo sabe que la relación ya no va a ser igual. No se sabe en qué términos se va a producir, qué cambios se pueden producir, si son económicos, si son de transferencias, no se sabe cuáles son, o si son un referéndum o incluso la independencia. No se sabe muy bien, pero todo el mundo es absolutamente consciente de que algún cambio tiene que haber, porque esta relación ya es insostenible. Qué paradoja, ¿no? El tiempo recorrido. En esto de los cambios es muy interesante porque es verdad que no hay como el paso del tiempo para que incluso las posiciones más extremistas se vayan moderando y vayan entendiendo que algo está cambiando, ¿no? Y en ese sentido, el viraje del Partido Socialista, o el reposicionamiento, porque no es un viraje tampoco muy complejo, pero el reposicionamiento, es verdad que no hablan de convocar un referéndum explícitamente, pero bueno, ya entramos en ese territorio de las definiciones de la plurinacionalidad, de la nacionalidad compartida, etcétera, etcétera. Ya hay un cierto cambio en la posición del Partido Socialista, ¿no? Esto es importante. O la propia posición de Podemos, que plantea que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un referéndum. Pero ese referéndum no puede ser cualquier cosa. Y escuchamos las palabras con mucho interés de Ada Colau, porque aunque plantea peros, hay un cierto apoyo, ella lo ha manifestado públicamente, cree que debe haber, pero cree que debe ser concertado y que cree que debe ser, digamos, elaborado de una manera que sea lo suficientemente solvente como para que el resultado sea acogido con bueno, pues no de una manera
por lo menos que sea acogido por el resto de España con una cierta aceptación, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. En effet, pour être ensemble. En effet, pour être ensemble. C'est toi et moi, l'amour est là. Je pense à toi sans cesse. Tu es dans ma tête. Sí, dice Elena Noruega, dice, no, es que Colau está siendo muy prudente y no es fácil ahora mismo porque vivimos un tiempo, también es verdad que allí se está produciendo un cierto desgaste, un cierto agotamiento entre la ciudadanía, porque la promesa es permanente, siempre hacia adelante, lo más probable es que se convoque el referéndum, que se celebre o no, pues es un asunto que dependerá de la actitud del gobierno. Desde luego no hay una gran legitimidad para presentar esos resultados como sólidos, porque no se produce en un contexto de seguridad jurídica, con un censo contrastado, con apoyo, en fin, con todo esto que ya conocemos, ¿no? Pero independientemente de eso, pues se arriesgan a inhabilitaciones, que es lo más probable que ocurra para aquellos que participen activa directamente. Esto ya lo dan por descontado incluso en el entorno más independentista. Y a partir de ahí, pues lo que no se sabe muy bien es qué pasará. Pues quizá la convocatoria de unas elecciones y que las elecciones sean de nuevo una vez más consideradas como plebiscitarias. Bueno, a este cambio de postura, en todo caso me refería, esto es algo muy propio, también muy particular del paso de los tiempos y de la propia política, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana se ha vivido el orgullo, la celebración del orgullo gay, orgullo LGTBI. Sabéis, ese gran encuentro internacional que ha tenido lugar en Madrid y una gran demostración también de un ejercicio de libertad con impulso político, porque después del matrimonio homosexual aprobado por el Partido Socialista se ha producido un enorme impulso político a la defensa de los derechos individuales, de los derechos civiles, el derecho a la libertad personal. Y hemos visto algunas posiciones muy interesantes. Bueno, el Partido Socialista, por supuesto, reivindicando su legado. Bueno, creo que la trayectoria del Partido Socialista junto a los movimientos sociales de LGTBIQ es innegable, pero como no nos conformamos con lo logrado, sino que queremos avanzar más, estamos aquí para globalizar los derechos de las personas, para defender y seguir ampliando derechos, y por eso toda la ejecutiva del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, está en este orgullo, orgullosos del camino recorrido y a por más. Y nos alegramos, por cierto, de que el Partido Popular se sume después de 12 años a este orgullo. Por lo tanto, bienvenido y esperamos que nunca más frene derecho para las personas LGTBI. Bueno, eso decían desde el Partido Socialista y también escuchamos, claro, a partir de ahí la adaptación a los tiempos es inevitable, pero escuchamos a Albert Rivera reivindicando el gran día LGTBI. Albert Rivera, el que no hace tanto tiempo defendía que el matrimonio homosexual generaba tensiones innecesarias. Sí, estaré con la carroza de Ciudadanos y la mía con la de nuestros hijos. Creo que la libertad y la igualdad son condiciones sine qua non para la democracia. Uno puede tener dudas, uno puede tener prejuicios. Lo que no puede hacer uno es apuntarse a dogmas sin escuchar y sin atender a las razones de los demás. A este país le costó mucho aceptar la ley del divorcio, a este país le costó aceptar la ley del aborto, a este país le costó aceptar la ley del matrimonio sexual y le va a costar seguramente aceptar pasos como este, pero estoy convencido que se acabará consiguiendo, siempre desde el respeto y con el máximo consenso posible. Muchas gracias. Todavía hay mucho intolerante. Este mismo año en Madrid, en España, ha habido casos de agresiones a parejas homosexuales, de insultos todavía. Estos días del orgullo lo vemos por la calle. Es verdad que estamos mucho mejor que hace 30 o 40 años. Mi tío era homosexual, murió de SIDA, no pudo vivir con libertad como mucha gente le pasó en esos años, y es uno de los motivos por el que también estoy aquí, por reivindicar lo que muchos no pudieron disfrutar en España, ¿no? Paradójicamente, aquello no parecía haber tenido mucho peso cuando diferentes colectivos sociales reivindicaban el derecho y la libertad de poder casarse y llamarle matrimonio. Y Albert Rivera decía que eso generaba tensiones innecesarias. Bueno, pero el caso es que Ciudadanos se sube a la carroza del orgullo gay y se sube además con la reivindicación de la gestación subrogada, lo cual conlleva una enorme polémica, pero hay quien cree ver, y en esto hay diversas opiniones que estoy viendo en el timeline y en la propia conversación que genera este programa en Twitter, y también
ha sido polémica a lo largo de este fin de semana. Hay quien cree ver un cierto oportunismo electoral, puesto que es perfectamente sabido que dentro del colectivo homosexual la gestación subrogada ha sido un tema frecuente de debate, puesto que permitía tener hijos a parejas que de otra manera pues tenían dificultades, porque los procesos de adopción son como son y porque las dificultades en España para la adopción son las que son, ¿no? Bueno, y esto pues ha generado mucha polémica porque se ha tachado a Ciudadanos como oportunista. Bueno, yo creo que la primera intervención que has expuesto, Fernando, en esa intervención que él habla, ¿no?, del caso de su tío, yo creo que eso evidencia lo humano que es permitir y dar libertad sexual a todas las personas, ¿no?, de este país. Y al final se demuestra que independientemente de la ideología que tengas, de lo que tú creas, al final es algo humano y tienes que darle libertad a las personas de querer a quien quieran, de mantener relaciones sexuales con quien quieran y de pensar lo que quieran. Y luego lo segundo, lo de la gestación subrogada, yo creo que es un tema bastante complejo como para llevarlo tan en bandera, ¿no? Y además en un día como ese, ¿no? Habrá que ver cuáles son los condicionantes, cómo se plantea, y realmente tendrá que haber un debate en España. Yo creo que es algo que, si se implanta, puede tener unas consecuencias bastante graves, pero tendrían que ver cómo lo plantean y cómo se debate todo esto, porque puede cambiar efectivamente muchísimo este país, ¿no? Bueno, y mientras tanto escuchábamos esas declaraciones del Partido Socialista, pero lo cierto es que Pedro Sánchez estaba viendo y Pedro Sánchez no acudió a la manifestación del orgullo LGTBI. Sí que estuvo el año pasado en la manifestación de Valencia, pero por lo menos estaba anunciado como que no iba a asistir. Me ha sorprendido, por tanto, eso de Pedro Sánchez a la cabeza, porque no decidió no acudir. No sé muy bien cuáles son las razones, porque no tenía nada programado en agenda, según parece. Bueno, imagino que quiere decir eso de forma simbólica, ¿no? Porque realmente sí estaba el líder de Podemos, estaba el líder de Ciudadanos y bueno, incluso hemos visto que no es él el que habla en nombre del Partido Socialista. Incluso en su carroza estaba bastante, vamos a decir, desangelada, ¿no? Y por allí estuvo también Ángel Gabilondo, pero la carroza de liderazgos estaba bastante desangelada. Bueno, y Rajoy tampoco estuvo. Yo creo que a Rajoy, ¿no?, digamos que se le permite que, aun siendo presidente del gobierno, en una celebración, en una manifestación a nivel mundial, se le permite que ni siquiera pues se tenga en cuenta que él pueda aparecer, ¿no? Bueno, tampoco se le exige, ¿no? Entonces se entiende que, bueno, claro, que quién iba a esperar que Mariano Rajoy fuese a aparecer allí. Bueno, pues a lo mejor habría que esperar que él tuviese que estar allí, más que nada porque es presidente del gobierno y más que nada porque tendrá que defender también la libertad, esa palabra que también tanto menciona su partido político, tendrá que mencionarla, pero también tendrá que practicarla. Está muy bien que estuviese Javier Maroto, estuvo también Andrea Levy, pero sí que es verdad que faltaba Mariano Rajoy. Hombre, habría sido un auténtico terremoto que Mariano Rajoy hubiera dicho si hubiera, pues porque se opusieron claramente contra el matrimonio homosexual. Pero el Partido Popular estaba allí representado y Cristina Cifuentes salió a dar un discurso, ¿no? Yo creo que no hubiese estado tan fuera de lugar. Creo que de hecho tendrían que haberlo hecho. Bueno, el Partido Socialista lo que ha argumentado sobre la ausencia de Pedro Sánchez es que había que dar plano a nuevas caras, pero no estaba el secretario general del partido en un elemento tan icónico, tan simbólico para el PSOE como el matrimonio homosexual. Y mientras tanto, como decía María, en efecto, el Partido Popular envió a algunos representantes. Javier Maroto. Bueno, es la primera vez que la organización LGTBI nos invita y por tanto es la primera vez que tenemos la opción de decidir sí o no. Hemos decidido decir sí, un sí a la libertad, un sí a la igualdad, un sí al respeto a la diversidad. Cada uno piense como piense y sienta como sienta. Creo que es un gran paso adelante que en España todos los partidos estemos apoyando la causa LGTBI. Eso decía Javier Maroto. Decía que es la primera vez que el Partido Popular puede elegir entre el sí y el no, estando en las caravanas del orgullo. Es bastante criticable, digamos, ese argumento, ¿no? Porque el Partido Popular ha decidido no estar claramente, precisamente porque se ha dedicado a mantener restricciones
en los derechos de esos colectivos, ¿no? Y si es la primera vez que se les invita, que además lo dice como un reproche, ¿no? Como que el PP siempre habría querido estar ahí, es evidente que no es así. Y bueno, pues no está Maroto, estuvo también Cristina Cifuentes, que hasta el día antes estuvo, digamos que mareando la perdiz, que si iba, que si no iba, ¿no? Luego acabó allí muy contenta bailando. Pero es evidente que el Partido Popular no ha estado en las manifestaciones de orgullo porque no ha querido. Bueno, yo fíjate que creo que por una parte hay una evolución de posiciones evidente y eso es bueno. A mí me gusta cuando la gente hace el camino en esa dirección. Obviamente me parece mejor que la gente haga el camino en esa dirección que en dirección contraria. Cuando uno aprende, además la tolerancia es un camino que no tiene vuelta atrás. Cuando uno aprende a respetar los derechos de los demás y a comprenderlos, es verdad que el Partido Popular siempre le ha costado mucho. Y le ha costado con el divorcio, le ha costado con los grandes avances sociales y le ha costado mucho con el matrimonio homosexual. Y le ha costado mucho con los derechos de los homosexuales, no solamente con el matrimonio homosexual y con la defensa, además de la libertad y la exhibición pública de la libertad de los homosexuales, ¿no? Al Partido Popular le ha costado. Dicho lo cual, está muy bien que hagan ese recorrido y además hay que aplaudirlo, porque creo que nos hace un país mejor cuando la gente se va incorporando y va entendiendo que no importa de dónde vengas, lo que importa es que entiendas que otro camino no es posible, más allá del respeto. Dicho lo cual, claro, es irónico que el Partido Popular se incorpore ahora como enarbolando la bandera, ¿no? Tiene cierta gracia, pero bueno, esto ya ha pasado en otras ocasiones también. Escuchábamos además a Pablo Iglesias, que participó en el desfile del Orgullo Gay. Celebrar todo lo conseguido, pero para reivindicar lo que falta. El orgullo gay es una de las razones que me hacen estar orgulloso de ser español. Nuestro país es uno de los países que más ha avanzado en el mundo en derechos LGTBI, pero hay que seguir trabajando. Para nosotros es un orgullo haber podido presentar en el Congreso una ley, que es la ley que han hecho los colectivos LGTBI. Hay que seguir trabajando, se ha conseguido mucho, hay que dar las gracias a los que lucharon en el pasado y hay que seguir luchando porque el colectivo LGTBI todavía tiene muchos derechos que conquistar. Gigantesca repercusión internacional en medios de todo el planeta, reconociendo el formidable avance que ha vivido este país, que ha experimentado este país y que se ha convertido además en referencia para un montón de países, en espejo, entre otros para Latinoamérica o para Alemania, que sabéis que el viernes votó el Parlamento alemán a favor del matrimonio homosexual a pesar del voto en contra de Angela Merkel. Pero es un avance indiscutible, incuestionable, de enorme relevancia para todo el planeta, porque coloca a España también como referente del orgullo mundial en la defensa de los derechos civiles. Decía la prensa internacional, España pasa de encarcelar a sus LGTB a referente del orgullo internacional, y medios de comunicación de todo el globo destacaban este salto que ha dado nuestro país, desde Le Parisien, que se fijaba en los 40 años de lucha del movimiento LGTB en España, que han convertido este país en un referente internacional de respeto, la NBC, que hablaba de la masiva marcha del orgullo en Madrid, que se vuelve global para el World Pride, Le Quotidien, hablando de la celebración del World Pride en España, a la vanguardia, una España a la vanguardia de la protección de la diversidad sexual, San Francisco Gate, diciendo que Madrid acoge debate en el Global Gay Pride y su comercialización también puesta en cuestión. Aquí hablamos el viernes precisamente de este asunto, ahora no vamos a volver, pero sin duda España se convierte una vez más en referente internacional en la defensa, en el respeto a los derechos de los demás, y esto es una excelentísima noticia que, como decía Pablo Iglesias, hace sentir un cierto orgullo por este país, por pertenecer a un país que es capaz de una cosa y de la contraria, pero que en este caso acertó claramente y plenamente, ¿no? Bueno, el orgullo que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. Estás escuchando La Cafetera. What a lover's kiss
almost hear hearts breaking too. Bueno, y hay un asunto que no vais a ver hoy en las portadas de los periódicos, un asunto sobre el que queríamos poner también algo de atención, porque se cumplen 2 años de la ley Mordaza. Y, claro, los datos son verdaderamente inquietantes. Son 2 años desde que el gobierno del Partido Popular apoyó una ley que restringe claramente derechos como el derecho a la libertad de expresión, derechos de manifestación, el derecho de protesta. En fin, hay algunos asuntos que son verdaderamente graves, así han sido denunciados por numerosos colectivos, organizaciones como Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, y también por colectivos como No Somos Delito. Mónica Hidalgo, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque, claro, son 2 años. ¿Cómo ha afectado estos 2 años la ley Mordaza a los españoles? Bueno, pues cumplimos 2 años del sábado, ¿no? Cumplimos 2 años de leyes Mordaza y en realidad nosotros pensamos que lo que han conseguido con la ley Mordaza no es solo hacer represión, sino también la autocensura y hacer que mucha gente se lo piense 2 veces antes de exigir sus derechos o de salir a las calles a protestar por recortes o por la impunidad de la corrupción. Los datos, como comentaba, son espeluznantes, ¿no? Y a nosotros lo que más nos sorprende tras el último informe del Ministerio del Interior fue que la tercera causa de sanción por ley Mordaza más numerosa es la de por falta de respeto a la autoridad. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo son los datos? Sí. Porque los datos son alucinantes, ¿no? Sí, no, hay los datos, pues eso, si pones a mirar, pues tenencia ilícita de armas o tenencia de estupefacientes o sustancias no permitidas, esas son las 2 primeras que se encuentran, que también tiene trampa todo, pero bueno, son las 2 primeras que se encuentran en el ranking, pero la segunda es la de falta de respeto a la autoridad y la cuarta desobediencia. Ahí demuestra que la impunidad y no la impunidad, sino el exceso de poder que se le dio a la policía y a los cuerpos de seguridad del Estado, en el sentido de que ellos pueden son los que tienen veracidad, ¿no? Tienen posición de veracidad y entonces al final con un articulado tan vago como es el de la ley Mordaza, todo cabe y cualquier cosa puede ser falta de respeto a la autoridad y tenemos numerosos casos, ¿no? Como el hace un año, el de la chica del bolso con las siglas ACAP o otros casos de personas que han denunciado que un coche de policía está mal aparcado, etcétera, y son al final denunciados por falta de respeto a la autoridad. Y luego la libertad de expresión y los periodistas que también han sido objeto de sanciones, ¿no? Sí, hay varios casos de periodistas. Nosotros trabajamos con la PDLI bastante a menudo y nos ayudamos mutuamente, ¿no? a contrastar información, a sacar información y denunciar lo que ocurre. Y sí que hay varios periodistas que han sido denunciados por ley Mordaza, apelando pues a esto, sí, a falta de respeto, a desobediencia y demás en el ejercicio de su trabajo. Entonces, al final también el derecho de información está siendo atacado y la libertad de expresión, que se une más con el pacto antiterrorista, con los casos de César o Cassandra, pero pues es al final también cercenado por el PAC de leyes Mordaza que llamamos nosotros, pues que es la ley de seguridad ciudadana, el Código Penal y el pacto antiterrorista, que al final lo que hacen es un efecto disuasorio, un efecto de dar miedo, ¿no? Y de que la gente al final nos autocensuremos. Eso te iba a preguntar, porque ¿hay autocensura? ¿Han disminuido las protestas en España? ¿Qué consecuencias ha tenido? Sí, nosotros pensamos que sí que hay mucha autocensura y muchas veces hasta nosotras mismas al redactar algún post en la web o en Facebook ya lo leemos 2 veces, ¿no? Y entonces al final sí que hay cierta autocensura, eso es un gol que nos han marcado y eso es uno de los trabajos que estamos intentando llevar a cabo, que es pues lo que volver a que la gente tenga confianza y que los derechos se defienden ejerciéndolos, ¿no? Y tenemos que estar, si hay recortes, si hay corrupción, tenemos que estar en las calles protestando y intentando conseguir que nuestros derechos no se vulneren. Luego vemos además que esto tiene una enorme repercusión internacional, ¿no? Porque constantemente se coloca el foco hacia nuestro país en esa dirección, también cuestionando precisamente el recorte en los derechos civiles que ha supuesto, ¿no? Lo vemos en la prensa internacional con mucha frecuencia. Sí, ha habido bastantes artículos de prensa internacional. Ahora sí se ha hecho algún medio internacional eco de los 2 años de cumplimiento y han publicado los datos. Y, por ejemplo, bueno, Amnistía Internacional ahora mismo es uno de sus focos de trabajo, las leyes Mordaza. Hicieron un acto el jueves pasado aquí en Madrid
donde fueron identificadas varias personas de las que acudieron a ese acto, que fue una rueda de prensa para presentar un informe sobre libertad de expresión y libertad de información, y al final pues se dio la contradicción, o que vas a presentar un informe sobre represión y falta de libertades y acabas identificada. Bueno, pues se cumplen 2 años de esta ley Mordaza. No Somos Delito, también que es un colectivo que está denunciando la violación, el recorte en derechos civiles que ha supuesto y la necesidad de derogarla. Mónica Hidalgo, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, gracias. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Lo que me parece realmente inquietante es que uno escucha este programa y si viene de Marte diría que antisistema. Y estamos hablando de derechos civiles, de la defensa de la libertad, estamos hablando de cosas denunciadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que en otros países, en otras democracias del mundo son incuestionables. Y aquí son sometidas, son objeto de debate, cuando no de legislación. Es una cosa increíble. Y esto hace que a nosotros se nos desplace hacia un lado y parece que estamos fuera del sistema, cuando la realidad es que quienes están fuera del sistema son quienes están precisamente recortando esos derechos civiles, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Agenda setting versus agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, así que frente a la agenda setting que marcan los grandes medios, también esa agenda que intentan imponer los medios de comunicación y que fijan la atención en asuntos a veces son relevantes, como es obvio, pero otras veces no son tan trascendentales y que sin embargo ocupan el espacio. Pero frente a eso hay otra agenda, la agenda de La Cafetera, que la componen los propios oyentes de este programa, que cuando comienza el mismo envían noticias sobre las que queréis que nos detengamos a través de un hashtag, almohadilla hoy. Vamos a ver, el hashtag hoy es almohadilla La Cafetera, Mendieta descansa. Almohadilla La Cafetera, vamos a hablar ahora otra vez de nuevo de Timoteo Mendieta y de Ascensión Mendieta, pero es el hashtag que hemos elegido hoy. Almohadilla La Cafetera, Mendieta descansa. María. Empezamos con una noticia que tenemos que hablar de ella de este fin de semana,
y es que ha sido asesinada una mujer, presuntamente por su pareja, en Gran Canaria. La policía detuvo en Mogán, Gran Canaria, al presunto agresor. Al detenido se le ha imputado un delito de violencia machista y están a la espera de conocerse los resultados de la autopsia, ¿no? Hay que recordar que esta no es la única víctima de violencia machista, sino que nos encontramos con que ya son más de 30 mujeres asesinadas en lo que va de año, el doble que en 2016. Pero además, si nos vamos a las cifras, vemos que las mujeres siguen cobrando un 22,9% menos que los hombres en España. Esto lo recoge la encuesta anual de estructura salarial del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y que recoge datos del año 2015. Lo que reflejan estos datos, decía Público, no obstante, es que la brecha salarial sí que se ha reducido ligeramente con respecto a 2014, cuando el sueldo medio de la mujer era un 76,7% menor que el del hombre. Además, el INE destaca que esta diferencia salarial se matiza si se consideran situaciones similares, como por ejemplo el tipo de contrato, el tipo de jornada o el tipo de ocupación. Y nos vamos a una iniciativa que ha crecido en Instagram, y es que se habla de fotografías como respuesta al acoso en las calles. Davierete nos enviaba esta campaña, y es que una vez sufren acoso por parte de algún individuo en la vía pública, una serie de mujeres han impulsado a raíz de esto una iniciativa con la que se enfrentan a él, retratándolo con la cámara del móvil, y suben la imagen a Instagram, donde han creado una cuenta que se llama @catcollersrtrash y con un hashtag que se llama la almohadilla catcollersrtrash para precisamente visibilizar esto mismo que estamos diciendo. Esta manera de denunciar el machismo callejero está presente además en otros lugares del mundo de formas similares. Un ejemplo son las llamadas Las Morras, un grupo de jóvenes mexicanas que se dieron a conocer a partir de un vídeo en el que demostraban el acoso en las calles de Ciudad de México. Y en el caso concreto de Barcelona, hace años que funciona el proyecto Hollaback, una página que aglutina episodios de acoso callejero y los geolocaliza. Con esto también se abre un poco el debate precisamente sobre el acoso callejero y sobre la respuesta que ciertas mujeres organizadas están teniendo a través de las redes sociales y concretamente, como decíamos, a través de Instagram. Y nos vamos a un tema, el tema de la inmigración, que nos ocupa y nos preocupa, sobre todo a nuestros oyentes, y es que Italia ha pedido a España y otros países europeos que abran sus puertos a los inmigrantes. Así lo ha solicitado el ministro italiano del Interior poco antes de una reunión que mantuvo con sus homólogos francés y alemán en París. Los barcos que rescatan a inmigrantes llevan bandera de diferentes países europeos, insistió el ministro. Si los únicos puertos a los que se lleva a los refugiados son los puertos italianos, hay algo que no está funcionando. Además, hay que tener en cuenta también lo que ha ocurrido en el Mediterráneo. María José Fernández y Mamen Páez querían insistir en los últimos tuits que ha llevado a cabo la ONG Proactiva Open Arms y concretamente también Óscar Camps. Mamen Páez decía: no me cansaré nunca de gritarlo. La Unión Europea ciega, sorda y sin empatía hacia el dolor ajeno. Globalización de la indiferencia. Y es que en las últimas horas de la labor de rescate de la ONG Proactiva Open Arms ha sido el rescate en un acantilado de Lesbos de 13 menores. Han rescatado a 13 menores, de ellos 2 bebés, 5 mujeres y 3 hombres, todos a salvo en puerto seguro. Este era el tuit que enviaba, como decimos, del rescate que habían hecho en un acantilado de Lesbos, por el que habían rescatado a 13 menores, 5 mujeres y 3 hombres, todos a salvo. Y continúan su labor. Todo esto mientras, nos decíais que el ministro Zoido, nuestro ministro, prevé que la Unión Europea rebaje la cuota española de refugiados de 17.000 a 7.000, es decir, que le rebajen el número de personas a las que se comprometió España a acoger. El ministro del Interior, como decimos, prevé que la Unión Europea rebaje ostensiblemente, dijo, la cifra de refugiados que España debe acoger antes del próximo mes de septiembre a en torno a 7.000 o 7.500, dijo, y no los más de 17.000 a los que se había comprometido este país al inicio. Se dijo en su día que eran hasta 17.000, pero la cifra ha bajado ostensiblemente no porque España la haya bajado, sino porque la ha bajado la Unión Europea. Precisaba en una entrevista con EFE el titular de Interior. Hasta la fecha, España ha acogido a 1.488 solicitantes de protección internacional, de los que 1.070 lo han sido vía reubicación y 418 por la de reasentamiento. Zoido se muestra convencido de que a lo largo de este año podrán reasentarse desde Turquía y Líbano las 1.449 personas apalabradas, aunque reconoce problemas con la reubicación que suponían el grueso, porque no es un proceso ágil. Pero, sin embargo, como decimos, él insiste en que, que puede que se rebaje la cuota de España y entonces haya que acoger a 7.000 personas en lugar de las 17.000 a las que se había comprometido España. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas.
A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Un momento en que las palabras cumplen la función para la que han sido hechas, para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Timoteo Mendieta fue un hombre justo, un ciudadano honrado que tuvo un legítimo anhelo. Su pensamiento era el alegato de libre ejercicio de los derechos civiles a la felicidad. ¿Qué se siente hoy? Acabado. No, ¿Qué se solamente siente? ¿Cómo te sientes, mamá? Triste por muchas cosas, hija. Lo demás es una alegría haberle visto así, para ir yo con él allí. Gracias. Todos a levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Está para todos, que no hagan lo que han hecho con los demás, sin tener culpa de nada. Muchas gracias a todos por venir a este acto tan triste. Muchas gracias. ¡Gracias por luchar! Estás escuchando La Cafetera. Ascensión Mendieta enterró a su padre ayer, 78 años después de ser asesinado. Un carnicero de profesión, sindicalista, Timoteo Mendieta fue asesinado arrojado a una fosa común. Y su única hija viva, de 92 años, tuvo que recurrir a la justicia argentina para recuperar sus restos y ofrecerle sepultura digna en un acto que tuvo lugar este domingo en Madrid. Cuenta hoy Público.es, cuentan hoy las crónicas de aquellos periódicos que lo han recogido, una noticia que ha pasado relativamente inadvertida para el impresionante peso cívico, social, en términos jurídicos, de justicia, moral. Y ayer vimos una Ascensión Mendieta que por fin cumplía no solamente el que se había convertido en su largo sueño, sino también en la esperanza de su vida, poder enterrar a su padre para descansar junto a él en el futuro cuando muera.
Bueno, y ahí estuvieron Emilio Silva, que además, como sabéis, además de participar en este programa, y bastante antes era presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y que nos acerca a la memoria también en este programa, y María, que estuvo también en este entierro en el Cementerio Civil de Madrid. Se acercó muchísima gente, ¿no? En las imágenes que he visto había muchísima gente. Había muchísima gente y también muy comprometida, ¿no? Yo creo que incluso había muchos periodistas, incluso a varios periodistas se nos saltó la lágrima, no lo pudimos evitar porque era muy emocionante y además había gente, también hay que decirlo, de todas las edades. A mí me sorprendió mucho la cara de un chico joven que se quedó mirando y no podía contener las lágrimas y la cara de tristeza, ¿no? Porque, como decía Ascensión Mendieta, había conseguido el objetivo de toda su lucha durante años, pero sí es verdad que era un acto también triste, ¿no? Ella de hecho, fuimos con Pablo, de hecho el hermano de Manu, que también es muy fan de La Cafetera, y él destacó una frase que había dicho Ascensión Mendieta, y era que dijo, ¿cómo era? Qué tontería, ¿no? Como simbolizando una frase diciendo, pero ¿cómo hemos llegado hasta esto, no? ¿Cómo llegamos hasta esto? Y luego también decía, ay papá, ¿cómo te han dejado, no? Que hayamos tenido que llegar hasta este punto, y ella siempre, todo el rato, como siempre también ha destacado, siempre repetido, que pensemos en los errores que se cometieron, en lo que pasó, para que no tengamos que volver a vivirlo. Que las jóvenes no tengamos que volver a vivir lo que han sufrido ellos, porque las cosas han tenido estas consecuencias, ¿no? Sobre todo por lo que han sufrido ellos y por lo que sufrió también su padre. Puede que no haya nada más descrito en la historia de la humanidad que la necesidad de velar del duelo hacia nuestros familiares muertos, y desde Antígona, en el que por no obedecer al rey, por negarse a que su hermano Polínices fuera simplemente tirado sus restos, por desear enterrarlo de forma digna, Antígona se convierte en la cruzada del rey, y tantas veces descrito en la historia de la humanidad, tan necesario para un entierro digno, un final digno, tan necesario para poder superar este tránsito que es la vida. Y ayer, por eso, en la cara de Ascensión Mendieta representaba tantas cosas: el objetivo cumplido, el vacío legal en España, el agujero en el que se ha convertido una memoria maltratada por la política, por la transición española, la memoria de la democracia, de la justicia. No lo sé, había muchísimas cosas que se conjugaban ayer, ¿no, Emilio? Bueno, ha ocurrido en una semana además donde el tema venía ya de alguna manera puesto sobre la mesa a raíz del aniversario de las elecciones del 77, en que ninguno de los representantes institucionales quiso nombrar a personas como Ascensión Mendieta, ¿no? Y poner en valor la renuncia o la precaución que muchas de estas familias tuvieron en los primeros años de la recuperada democracia, digamos, ¿no? La cautela, a veces por miedo de no ser un estorbo o de no dificultar ese camino para recuperar las libertades, con lo cual han pagado un precio mucho más alto que otros ciudadanos por estar aquí, ¿no? Y el vacío jurídico además se mezcla con el vacío político, ¿no? Que bueno, no había, digamos, había algunos políticos allí, de Podemos, de Izquierda Unida, quiero decir, había gente, pero realmente las instituciones del Estado, es muy interesante ver cómo señalan que hay dolores que le duelen a la democracia y otros que parece, o a los que desde las instituciones del Estado alguien se siente insensible, ¿no? Pues haber estado allí, no sentir, bueno, empatía, emoción, amor por Ascensión Mendieta, ¿no? Es una forma de psicopatía, de inhumanidad, ¿no? Una incapacidad para ponerse en el lugar del otro. Cuando ella decía las gracias, ¿no? Por venir a este acto tan triste, ¿no? Todo lo que significa en la historia de este país, ¿no? Que haya gente que tenga que esperar 40 años en democracia, y que lo que estaba ocurriendo ayer no ha sido responsabilidad de ninguna institución española, de ninguna en cualquiera de sus niveles, ni en el Estado central, ni en el autonómico, ni en el local. Ocurrió por una serie de gente que decidió ayudarla, por la justicia argentina que ejerce esta investigación de los crímenes del franquismo desde los principios de justicia universal, por un montón de voluntarios que estaban ayer allí y que dedicaron, entre otras cosas, 23 días seguidos para exhumar esa fosa.
y por un sindicato de electricistas noruego, que es el que nos ha financiado en parte esta exhumación, ¿no? ¿Cuántas cosas se cuentan de este país, de lo poco que se quiere este país? Porque en el fondo no hacer algo tan básico es una forma de casi una autolesión, ¿no? Una autolesión a la democracia, a los derechos humanos y a gente que pagó un enorme precio porque alguien decidió un día que las cosas no podían ser como estaban siendo en la Segunda República, ¿no? Cuando fue la desvirtualización de la cafetera hablábamos de cómo en el Palacio de Cristal se había elegido 2 meses antes del golpe de Estado con total normalidad, sin ningún disturbio, se había elegido a un presidente del gobierno. Nadie sabía a quemar calles, nadie estaba desordenando este país o creando un conflicto para que hubiera una intervención militar, que es lo que se ha utilizado para justificar el golpe de Estado del 18, la gente que lo justifica, del 18 de julio. Pero es que los Timoteos Mendieta de este país, en los años 30, ya quitaron del Código Penal las referencias a la homosexualidad, hace 80 años. En el Código Penal más avanzado en derechos humanos, en la Constitución y el Código Penal más avanzado en derechos humanos que hubo en el mundo, en los años 30. Allí estaba Timoteo Mendieta y todos los Timoteos Mendietas haciendo otro país, ¿no? Y ese es el precio que pagaron por intentar que derechos que tenemos ahora o que incluso se están reivindicando estuvieran escritos en los documentos oficiales, ¿no? Y las familias como la de Ascensión pues han vivido vagando, por decirlo así, a través del tiempo y de los distintos gobiernos buscando una pequeña respuesta, ¿no? Pero para mí lo de ayer, y yo he estado en muchas exhumaciones, quiero decir, en muchos actos que tienen que ver con esto, con la reparación, pero hay personas que en algún momento es como que representan intensamente lo que significa todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, ¿no? Yo creo que Ascensión Mendieta, de alguna manera, representa a una generación que se está yendo de esta sociedad sin que ningún gobierno le haya dado las gracias, teniendo que soportar que otras víctimas sí eran las víctimas, que tenían todos los derechos, y que a ellas las marginaban una y otra vez, que teniendo que soportar que incluso eran insultados desde alguna representación por parte de grandes grupos políticos de este país, como ha sido en repetidas ocasiones el caso de Rafael Hernando, ¿no? Teniendo que soportarlo, teniendo que financiarlo con su dinero. Viendo ayer, por ejemplo, cómo la organización religiosa que gestiona Valle de los Caídos ha recibido en los últimos 5 años 1.700.000 euros de subvenciones para hacerle misas a un dictador, que es para lo que dedica ese dinero, para ponerle flores frescas con el dinero de todos nosotros a un dictador. Y ese mismo Estado, que conmemora la existencia de la dictadura a través de esos presupuestos, no estaba ayer en un lugar como ese, donde estaba ocurriendo algo tan importante para los derechos humanos en este país. Bueno, y sobre todo porque cuando hemos estado viendo una celebración de los 40 años de democracia, ayer lo hablábamos, tendría que haber estado una Ascensión Mendieta allí para hablar de lo que es el sentido de la democracia, de lo que es luchar por los derechos humanos y luchar por la democracia precisamente, ¿no? Yo creo que también a mí, sobre todo me impactó mucho la primera vez que fui a la exhumación. Lo que más me impactó fue que no había dinero público allí, no había dinero público, había gente voluntaria, gente que estaba dejando su tiempo para luchar por la memoria de este país, porque al final ellos lo que nos están haciendo es algo por todo el país, no lo están haciendo por ellos. Ellos lo están haciendo por todo el país. El caso de Timoteo Mendieta es solo un caso, que eso es lo que repetía siempre la familia. Decían, esto solamente es un caso, porque sigue habiendo miles de personas que siguen sin ser identificadas. Y al final, lo triste de todo esto es lo que decía Emilio, y es que al final esta generación se está muriendo. Ascensión Mendieta ha tenido la enorme suerte por decirlo de alguna manera, pero ha tenido la enorme suerte de poder vivir esto, de poder llorarle a su padre, de poder saber dónde se entierra su padre y de, como dice ella, enterrarse con su padre. Pero mucha gente no está siendo reclamada porque esas personas ya se han muerto. Este país ha dejado que esta gente se muriese para no tener que reclamarlo. Es algo tan tétrico que no se entiende, ¿no? En un país democrático. Y es singular, ¿no?, que la inevitable carga política que tiene este asunto
pero es singular que eso haya conseguido desplazar el debate sobre el tema central, ¿no?, que es la dignidad. La dignidad de una persona que quiere enterrar, porque además es un concepto absolutamente compartido en todo el espectro ideológico. Da igual de qué naturaleza sea el desaparecido. No importa si es en un país del este de Europa, si es en Camboya, si es en Nigeria o si es en Somalia, o en Argentina, o en España. Porque las familias de los desaparecidos lo que reclaman es justicia, reparación y sobre todo dignidad. Poder enterrar a sus familiares, ¿no? Hay un texto muy bonito y por eso comenzaba leyendo esas primeras palabras en el artículo en Público de Patricia Campelo, que dice: entre la niña de 13 años que abrió la puerta de su casa un día de abril del año 39 a la hora de la siesta, y la anciana de pelo plateado de 92 años que este domingo fijaba su mirada en el féretro con los restos de su padre, han pasado casi 8 décadas. Ascensión Mendieta ha sufrido toda la vida el peso de aquel gesto con el que los verdugos accedieron a la vivienda y se llevaron a su padre, Timoteo, un carnicero de Sacedón, el presidente local del sindicato de la UGT. Hasta este domingo, la jornada en la que al fin esta mujer, que celebró su 88 cumpleaños en un avión rumbo a Argentina para contarle su caso a la jueza que instruye desde Buenos Aires la única querella contra el franquismo, por fin ha podido despedirse de su padre dándole una sepultura digna. Y ayer, pasadas las 11 de la mañana, Ascensión Mendieta entraba a paso lento por la zona civil del cementerio del Este, el cementerio civil. Entre sonoros aplausos, banderas republicanas, música de la banda solfónica, de fondo comenzaba el multitudinario entierro de una víctima del franquismo, de un desaparecido durante 78 años, cuyo ataúd portaban voluntarios que habían estado trabajando en su rescate. Y el día antes su hija estuvo velándole en el tanatorio. Estaba nerviosa y estaba llorando, dijo. Mis 2 sobrinas, una de ellas es arqueóloga, recompusieron el cadáver y lo pudimos ver dentro del ataúd. Fue muy emocionante, dijo uno de los nietos ayer, Francisco Vargas Mendieta, uno de los nietos momentos antes del sepelio. Bueno, despedir a un familiar de forma digna. No estaban las autoridades, no han estado las administraciones, no ha estado la justicia española. Estaban celebrando la democracia en el Congreso de los Diputados, decían, y dejaban sola a una ciudadana española que buscaba un familiar cuyo único delito había sido salir en defensa de la democracia de este país. Es para que nos lo hagamos mirar, como sociedad, como colectivo y como personas. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Bueno, y así nos vamos a marchar agradeciendo a tantas y tantas personas que han sabido introducir ese elemento de dignidad en su entorno y han sabido defender que más allá de cualquier otra consideración hay algo que tiene que ver con la vida humana, con el valor humano, con el respeto a los demás, con el derecho, y que no está siendo cuidado. Emilio, muchísimas gracias. Hasta mañana. María, gracias. Muchas gracias a todos. Y a todos y cada uno de los que han compartido este ratito con nosotros, muchísimas gracias de verdad. Elirra, Eric, Alberto, enfermero, tantos y tantos amigos que cada mañana se incorporan al programa, Nacho Escursel, David Quirós, Chesco, Eric Pendicinco. Bueno, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Mañana más, mañana volvemos en La Cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola.